Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué ¿Cómo está tal? Natalia? Muy bien, gracias. Súper bien. Siempre puntual. Sí, 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 sí. Qué bueno. Procuramos, profe, procuramos. Sí, hay que procurar, hay que tratar. Muy bien, sí, y en honor a los puntuales, nosotros vamos a iniciar y vamos a ir ingresando nomás según soliciten. Muy buenas noches a todos, Fátima, Eliana. Hace tiempo que no nos encontramos y solicité justamente esta reunión para que podamos cerrar nuestra primera etapa. La planificación establece, ustedes tienen allí la planificación en el aula y establece que lleguemos a la unidad 3 para poder cerrar la primera etapa. Ese es el objetivo de este encuentro. En 15 días más tenemos la prueba parcial y bueno, este encuentro es para desarrollar una unidad muy corta que son los contenidos educativos, la unidad 3. Ustedes recordarán que nosotros desarrollamos los objetivos educativos en sus niveles de concreción. Bien, los objetivos, y nosotros hoy hablamos en educación media, que es donde ustedes van a desarrollar sus actividades, hablamos de competencias y capacidades, ya vimos eso. Bien, para lograr esas competencias y capacidades necesitamos los contenidos educativos, los que nosotros comúnmente llamamos los temas que vamos a desarrollar, que no son un fin en sí mismo, sino son un medio para lograr esas capacidades y las competencias. Así que nuestra unidad 3, contenidos educativos, ya está habilitada en la plataforma. Si alguno ya ingresó, pudo ver, es una unidad bastante corta y propone como tarea la participación en un foro, de forma a que podamos culminar el año exitosamente. ¿Está? Sí, Claro, lo profe, estamos se escuchando, escucha. profe. Bueno, muy bien. Ustedes ya saben la metodología de evaluación, pero siempre estoy recordando para que no se olviden y no posterguen las tareas. Bien, vamos a dar inicio a nuestra unidad 3. ¿Están visualizando? Sí, profe, se ¿Sí? ve. Bueno, muy bien. Entonces, unidad 3, contenidos educativos. Los contenidos vienen a ser otros elementos dentro del proceso de aprendizaje. Vimos los objetivos, ahora los contenidos. Vamos estudiando elemento por elemento hasta llegar a la planificación, que es la actividad donde vamos a utilizar todas estas informaciones que estamos desarrollando en este momento y estamos reflexionando y estudiando, de forma que después podamos plasmarlo en un modelo de plan. Nos preparamos para el año próximo que tienen ustedes la práctica educativa. Bien, ¿qué son los contenidos? Conjunto de saberes, de informaciones y de formas culturales que el estudiante debe aprender para lograr los objetivos propuestos. Pero no es solamente la información de un objeto, sino que implica aprender conceptos, procedimientos y actitudes. No es la mera información sobre un tema. Ustedes ubíquense que van a ser profesores de psicología del nivel medio. Entonces no es ir a dar nomás la información sobre la psicología, sino que ustedes tienen que desarrollar en los estudiantes conceptos, procedimientos y actitudes. Por eso después vamos a ver la clasificación de los contenidos.
¿Qué características presentan los contenidos? Primero, representan una selección relevante y significativa de los saberes culturales de una sociedad. Esta selección está determinada por criterios de racionalidad, de eficiencia y de funcionalidad. O sea, cada sistema educativo, de acuerdo a la cultura de esa sociedad, va seleccionando cuáles son los contenidos más pertinentes, los que responden a la realidad de esta sociedad, los más eficientes y los que le van a servir a los chicos para su vida cotidiana. Son saberes organizados en áreas del conocimiento que luego van desglosándose en materias o disciplinas por complejidad. Entonces, ustedes recuerden de que en la media tenían el área de ciencias sociales, que se componía de varias disciplinas, de varias materias, y entre ellas está psicología, el área de las ciencias básicas, el área de lengua y literatura. Bien, entonces, cada área del conocimiento luego tiene varias disciplinas. Han de estar adecuados a las características intelectuales y afectivas de los alumnos, así como a sus necesidades educativas y culturales. No es lo mismo que yo enseñe autoestima a un niño del nivel inicial, luego a un niño de escolar básica y a un joven de la media. Este contenido, autoestima, está desde el nivel inicial, pero vamos a utilizarlo, desarrollarlo de acuerdo a las características intelectuales y afectivas de los alumnos, según el nivel en el que estamos trabajando. Su asimilación se considera esencial para el desarrollo de las capacidades de los alumnos y para el logro de las competencias básicas. No representan un fin en sí mismo, sino que constituyen un paso en la concreción de las intenciones educativas. Esto también es muy importante saber. Los docentes tenemos que entender que los contenidos no son fines en sí mismos. No es que tienen que aprender de memoria el contenido, sino que el contenido es el medio que me va a ayudar a concretar las capacidades y las competencias educativas. Bien, al inicio hablábamos de que no solamente aprendemos conceptos, sino que también procedimientos y actitudes, y de allí se desprenden los tipos de contenidos. Tenemos 3 grandes tipos de contenidos. Los contenidos conceptuales, que son hechos, conceptos y principios. Y vamos a poner como ejemplo un contenido nuestro, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento estamos desarrollando contenidos conceptuales. ¿Por qué? Porque estamos conociendo los conceptos, la clasificación, las características de los contenidos. Luego tenemos los contenidos procedimentales, que son las habilidades, las técnicas y las estrategias. Seguimos con nuestro mismo ejemplo y sería la realización de la práctica docente en aula. Si nosotros estuviéramos en la modalidad presencial,
al final, allá por el mes de septiembre, octubre, ustedes estarían presentando mini clases de psicología para ver si realmente desarrollaron las capacidades necesarias para enseñar. Entonces, si vamos con el mismo ejemplo del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando conozcamos toda la parte teórica, tenemos que llevar a la práctica. Y esos son los contenidos procedimentales. Al mismo tiempo, tenemos que desarrollar contenidos actitudinales. Como su nombre lo dice, son actitudes, valores y normas. Por ejemplo, la valoración de la importancia de la formación del docente para la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy nosotros tenemos que conocer conceptualmente qué son los contenidos, luego realizaremos la tarea propuesta en la plataforma, que son los procedimientos, y cuando desarrollo las actitudes, cuando ustedes descubren por qué es importante conocer los tipos de contenidos. ¿Están entendiendo? También aquí puedo valorar la actitud si ustedes demuestran interés, si participan en la clase, si respetan a los compañeros que están hablando. Bien, muchísimas actitudes que podemos desarrollar en un proceso de clase. Y allí tenemos los 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Cuáles son las tareas del profesor en relación con los contenidos? El profesor, como miembro de un equipo educativo, debe asumir diversas tareas en relación con los contenidos educativos. En primer lugar, debe realizar la selección de los contenidos. Ustedes ya tienen el programa de estudios de psicología en la plataforma. Pueden bajarlo en su teléfono, tenerlo en forma digital, imprimir. ¿Para qué? Para que ustedes vayan interactuando con el programa, para que conozcan cómo está organizado. Si ustedes miran el programa, van a ver que están las competencias y las capacidades. No dice contenidos en una parte. ¿Quién tiene que seleccionar los contenidos? El docente. El docente tiene que establecer para desarrollar esta capacidad en los estudiantes. ¿Qué contenidos necesito? Y aquí es muy importante reflexionar sobre la preparación que debe tener el docente. Porque si el docente no está capacitado para seleccionar esos contenidos, ocurre lo que ustedes en algún momento de su vida estudiantil habrán pasado, de que se sienten avasallados por una cantidad de contenidos que no saben ni para qué van a utilizar, o no tiene sentido porque la capacidad establece una cosa y los contenidos responden a otras capacidades. Entonces, a veces nos confunden cuando el profesor no está preparado para hacer esta selección de contenidos. Puede ocurrir errores en el proceso de aprendizaje. Bueno, luego de seleccionar, tiene que organizar esos contenidos y secuenciar. Significa, tenemos que empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Yo no puedo empezar de la planificación, por ejemplo, con ustedes. ¿Por qué? Porque la planificación tiene
varios elementos que tienen que conocer ustedes para luego realizar una planificación educativa. Y tengo que ir partiendo, organizando y luego secuenciando. Y por último, planificar la enseñanza de esos contenidos. ¿Cómo voy a enseñarle al estudiante lo que es la autoestima? Y voy empezando a planificar. Primero debo hacer una actividad de inicio y luego vamos a ver eso, ¿verdad? Las partes de una planificación. Luego tengo que planificar las actividades de desarrollo y por último las actividades de evaluación. Por eso el último punto dice proceder a su evaluación. Ustedes se dan cuenta en nuestro proceso de clase que hay una guía didáctica donde se establece la capacidad, el contenido, las actividades que van a hacer ustedes. Van a leer los recursos de aprendizaje que están en el aula virtual, van a mirar el audiovisual, vamos a participar de una reunión virtual y por último vamos a evaluar la clase a través de diversos recursos evaluativos, instrumentos de evaluación. Entonces ven que este es el proceso que vamos repitiendo todo el tiempo cuando damos una clase. Ustedes observen nuestra clase de didáctica, observen otras clases y vayan también identificando cuando no se produce esta secuenciación. Y acuérdense de su época de estudiante en el colegio, cuando el profesor a veces venía y decía, ¿dónde nos quedamos? O repetía una clase que ya se había dado, no se acordaba en qué lugar había cortado la clase anterior. ¿Qué me dice a mí como docente? De que ese colega no está planificando las actividades de aprendizaje. Bien, vamos a volver a repasar lo que dijimos. Los contenidos educativos se admiten como informaciones útiles para promover el desarrollo personal y social de los alumnos. Se organizan en áreas de aprendizaje, pueden ser llamados también bloque de contenidos o temas transversales. Pueden ser conceptuales, los conocimientos, procedimentales, las habilidades, actitudinales, las actitudes y socioafectivos, que están también dentro de los contenidos actitudinales y se refieren más a la persona individual. El profesor debe realizar la selección de los contenidos, ejecutar su organización y secuencia, planificar su enseñanza y llevar a cabo la evaluación. Siempre el profesor tiene que cumplir todas estas tareas. Si el proceso queda acá, está inconcluso. Tenemos que evaluar todo lo que desarrollamos en nuestras clases. Debe ser evaluado, porque entonces podemos llevar el registro de cómo va avanzando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y cuando evaluamos, también tenemos que retornar el resultado de la evaluación. Eso es muy importante también cuando somos docentes. Los contenidos educativos se caracterizan por ser una selección significativa de saberes culturales, están organizados históricamente en áreas de conocimiento, contribuyen al desarrollo de las competencias básicas,
se consideran básicos para la formación integral de los alumnos y requieren de ayuda específica en el proceso de asimilación. Por eso el profesor debe estar siempre atento a la asimilación por parte de los estudiantes. Y si se da cuenta que el estudiante no está asimilando los contenidos, entonces se retroalimenta, se vuelve a enfatizar ciertos contenidos, se profundiza de forma a que nosotros aseguremos el desarrollo de las capacidades. Muy bien. Ven que es cortito. Aquí, si tenemos dudas, este material audiovisual estará disponible en el apartado materiales audiovisuales de la unidad 3 en nuestra plataforma de Moodle. Nuevas informaciones directivas en nuestro grupo de WhatsApp. Y aquí llegamos al final de la unidad 3 y vuelvo al curso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? De mi parte no, profe, yo sí entendí todito. Renato, ¿todo entendido? Es una unidad bastante corta, sencilla. No vamos a complicarnos mucho porque en el segundo curso ustedes tienen que adquirir las nociones básicas de la didáctica general. Y en el tercero sí van a profundizar en la didáctica ya de la psicología para poder ir a practicar en las instituciones educativas. ¿Todo claro? Sí, profe, Sí, de mi bien. parte lo ayuda. Muy bien. Quiero volver a recalcar de que la unidad 3 ya está en la plataforma, está habilitada desde la semana pasada. Tienen ahí la tarea que es participar de un foro de discusión. Por favor, ingresen porque también tiene un puntaje asignado. Y bueno, decirles que tienen ya este tiempo hasta el examen para dar toda una lectura global a las 3 unidades desarrolladas. No son muy largas. Ustedes si participaron en la prueba formativa ya se habrán dado cuenta de cuáles son los puntos que hay que volver a repasar, ¿verdad? Porque ya tienen la autocorrección. Y en la unidad 1, que hubo bastante, no sé si confusión, no entendieron, faltaba mayor lectura a esa unidad, entonces también tienen en la plataforma un espacio donde dice retroalimentación y allí están las respuestas correctas. Así que ingresen allí. Ustedes saben que a algunas personas les escribí en la retroalimentación, vuelvan a revisar las preguntas, realicen una revisión. Bien, ¿eso para qué? Para que ustedes ya tengan muy claro cuáles son las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Que sea un examen exitoso realmente, que ustedes aprendan y aseguren los conceptos básicos. Yo no les voy a pedir una prueba ni muy extensa ni muy complicada, muy parecida a la prueba formativa. Por eso quise que ingresen y que participen en la prueba formativa para que ustedes sepan un poco cómo iba a ser el mecanismo de evaluación en la primera parcial. Y así va a ser hasta el final. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay problema? Todo muy No, claro, profe, todo profe. bien, Todo profe. muy claro. Bueno, entonces ustedes pongan un poco en el chat sus nombres y la palabra presente. Pueden poner su número de cédula también, así tenemos un registro de este encuentro y les agradezco porque estuvieron, no estamos muchos, pero yo creo que después pueden ver, ya que vamos a levantar también en la plataforma esta clase, pueden escuchar otra vez y cualquier cosa saben que pueden comunicarse cuando tienen alguna duda en el grupo de WhatsApp.
Muchísimas gracias por estar acá. Nos estaremos encontrando ya para el examen. No olviden de participar en el foro, que es la tarea de esta unidad 3. Dale, profe. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Estudien para los exámenes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. chao. Chao, profe, muchísimas Chao. gracias.